Un cordial saludo, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la nueva tutoría de matemática, en este caso la número 5 para octavo grado del segundo bimestre. El tema a tratar el día de hoy corresponde a la unidad de geometría y medida, y en donde abordaremos básicamente tres temas particulares. El primero, las unidades de longitud, obviamente con sus conversiones, también las unidades de superficie y por último el cálculo de perímetro y áreas de figuras planas. Les saluda Carlos Aguirre. Lo que primero vamos a identificar es lo que significa una magnitud. Una magnitud es una característica o propiedad que tienen los objetos y que se la puede medir o se le puede asignar un valor numérico. Asimismo, este valor numérico va a estar determinado de acuerdo a una unidad específica, dependiendo del tipo de magnitud. Las magnitudes más conocidas son, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, etc. Cada una de estas magnitudes son diferentes unas de la otra y utilizan ciertas unidades de medida que ya están reconocidas internacionalmente para que sea mucho más fácil la comprensión y la conversión, en este caso, de valores que podemos tener de acuerdo a los elementos que estamos considerando medir o valorar. Las magnitudes es necesario identificarlas con una unidad específica de una manera precisa y que se puedan comparar. Por ejemplo, tomemos en cuenta la magnitud del tiempo. El tiempo nosotros lo podemos medir mediante minutos, segundos o también con horas. Es muy diferente a lo que utilizamos para medir la temperatura. La temperatura, en cambio, la medimos en grados Celsius, en grados Fahrenheit. Incluso la longitud utilizamos una unidad diferente que es el metro, y obviamente los múltiplos y submúltiplos. Algunas de estas, o mejor dicho, la gran mayoría de las magnitudes tienen una unidad específica de medida, y de esta unidad nacen algunos múltiplos y también submúltiplos, que ya vamos a ver más adelante, al menos de las principales. La primera magnitud que vamos a abordar corresponde a la de la longitud. La longitud no es más que la distancia entre dos puntos, entre dos elementos, la separación que hay entre dos puntitos o dos objetos. Por ejemplo, la distancia que hay entre dos ciudades, la altura que tiene una persona o un edificio, el largo, por ejemplo, de una cancha de fútbol, etc. La unidad que nosotros utilizamos para reconocer la magnitud de la longitud es el metro, cuya inicial es la m, y esta es la base del sistema métrico decimal. El metro no lo identificamos como un objeto como tal, sino como la medida que hay, en este caso, de un punto a otro punto, que corresponde, de acuerdo a la unidad que manejemos, 100 centímetros, 10 decímetros, a la décima parte de un decámetro, etc. Las unidades, en este caso del metro, la unidad del metro, utiliza también algunos valores que son mayores al metro y menores al metro. Los que son mayores al metro son identificados como los múltiplos. Entre los múltiplos tenemos el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Asimismo, también tenemos submúltiplos, unidades más pequeñas de un metro, como son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Nosotros tenemos que identificar con claridad qué unidad es más adecuada para realizar la medición de determinado objeto. En la vida cotidiana es necesario representar una medida con una unidad determinada, una unidad específica, que se ajuste a la realidad. Por ejemplo, no sería conveniente mencionar que la distancia entre Loja y Catamayo habría que darle en milímetros. ¿Por qué? Porque si hablamos de milímetros es una unidad de medida demasiado pequeña, y la distancia que hay entre Loja y Catamayo obviamente va a resultar en un número demasiado grande. Para ello se ajusta otra unidad de medida, en este caso pueden ser los hectómetros o incluso los kilómetros, que es mucho más comprensible para las personas. De igual forma, para medir elementos demasiado pequeños tampoco es conveniente utilizar los múltiplos. Por ejemplo, si quiero medir el grosor de una lámina de vidrio, en este caso tendré que ajustarme a la unidad que sea más adecuada para representar un valor numérico que identifique el grosor de dicho vidrio. Pueden ser los centímetros o también, mucho más adecuado, el milímetro para unidades más pequeñas. También nosotros reconocemos algunas unidades adicionales de medida, en este caso que son de otros sistemas, como por ejemplo puede ser la pulgada, el pie, la yarda, la milla, etc. Son unidades que nosotros también hemos escuchado en las películas, en los libros o hablando inclusive entre nosotros, que también obviamente representan unidades de longitud. En este caso las equivalencias están mostradas aquí en la parte derecha. Por ejemplo, una pulgada tiene 2,54 centímetros. Si ustedes se fijan en el metro, en un metro como este que tenemos aquí, ahí van a identificar una serie de rayitas o medidas que van a mostrar la cantidad de múltiplos o submúltiplos que podemos lograr medir con este instrumento.
Y aquí van a encontrar que la medida más grande son la de las pulgadas, que equivale a 2,54. Y justo en ese punto van a darse cuenta que corresponde a la medida de centímetros que viene marcado aquí. Lo mismo con las que tenemos a continuación. Asimismo, de acuerdo a las magnitudes que estemos trabajando, existen también otras unidades que podemos representar. Nosotros aquí en el medio, al menos para identificar los pesos, estamos muy acostumbrados a hablar de la libra, por ejemplo, de la onza o de la arroba, que son también valores reconocidos, útiles en nuestro medio. Entonces, de acuerdo al entorno donde nos manejemos, vamos a encontrarnos en algunos momentos con este tipo de unidades. Sin embargo, tenemos que saber identificar dicha equivalencia con las unidades internacionales, para que de esa forma hagamos correspondencia entre cantidades de diferentes unidades. Como habíamos mencionado, el metro tiene múltiplos y submúltiplos. Nosotros podemos representar determinada cantidad en cada una de estas medidas y asimismo convertirla a una unidad diferente. Para ello tenemos que fijarnos en este orden. Tomamos en cuenta siempre de la unidad más grande a la más pequeña. Tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, el metro como unidad central, los decímetros, el centímetro y los milímetros. El proceso de conversión de unidades depende de cómo deseo hacerla, si de una unidad mayor a una menor o bien de una menor a una mayor. Para ello me voy a fijar en esta pequeña tablita que tenemos, la cual me indica en primera instancia esta parte de aquí, es decir, de una unidad más grande a una unidad pequeña, que es lo que se hace. Para pasar de una unidad mayor a otra menor se multiplica. ¿Por cuánto? Por 10, por cada uno de los pasos o saltos que debamos realizar. En cambio, si quiero convertir de una unidad más pequeña a una más grande, lo que hago es lo contrario. En vez de multiplicar, voy a dividir para 10 por cada uno de los saltos que tenga que realizar. Veamos esto como un ejemplo. Tenemos aquí las unidades que queremos convertir. Me indica que hay que convertir 35 metros a milímetros. Por lo tanto, si nos ubicamos en la unidad inicial, que son los metros, a milímetros, nos damos cuenta que estamos de una unidad más grande a una unidad más pequeña. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos mencionado, cuando vamos de una mayor a una menor, lo que hacemos es multiplicar por 10 por cada uno de estos lugares que tenemos que recorrer. Es decir, de metros a decímetros sería multiplicar por 10, de decímetros a centímetros nuevamente por 10 y de centímetros finalmente a milímetros por 10. Si tomamos en cuenta que por cada espacio es aumentar un 0 a la unidad, 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000, tendríamos que multiplicar entonces las cantidades en metros por 1000 para poderlas convertir en milímetros. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces colocamos las unidades que vamos a modificar o que vamos a convertir, que en este caso son los 35 metros, los vamos a multiplicar, como dice que tenemos que multiplicar por cada uno de los espacios que vamos a recorrer, y en este caso son 3 espacios, es decir, multiplicar por 1000. Esto nos dará como resultado entonces 35 por 1000 es 35.000. Significa que 35 metros equivalen a 35.000 milímetros. ¿Cómo se hace para multiplicar por potencias de 10? En este caso lo que hace simplemente es aumentar la cantidad de ceros que tenga esa cifra por el valor que tengamos que utilizar. En este caso 35 aumentarle los 3 ceros equivale a 35.000. Otros autores utilizan una regla de 3 y mencionan, por ejemplo, si un metro equivale a 1000 milímetros, 35 metros ¿a cuánto equivaldrán? Entonces lo que se hace es despejar esta incógnita multiplicando en cruz. Tendríamos aquí 35 metros por los 1000 milímetros, que son milímetros, dividido para el valor de un metro. De esta forma se simplifican metros con metros y nos queda 35 por 1000 milímetros, que equivale exactamente a los 35.000 que habíamos obtenido anteriormente. Ahora, ¿cómo se hace para convertir 385 centímetros a hectómetros? Si nos fijamos en la tablita de centímetros a hectómetros, estamos haciendo un recorrido de menor a mayor. Por lo tanto, tenemos que hacer una división. Por cada uno de los espacios que saltamos, tenemos que dividir para 10. En este caso, de centímetros a hectómetros, tenemos 1, 2, 3, 4 espacios, 4 saltos que realizar. Por lo tanto, sería el 1 acompañado de 4 ceros, es decir, dividido para 10.000. Realizamos la operación correspondiente y tenemos aquí 285 dividido para
este caso los 4 espacios o 4 saltos que debemos realizar, 10.000. ¿Cómo se hace para dividir potencias de 10? En este caso lo que hacemos es identificar en primer lugar la cifra entera, como cuando hacíamos la conversión de fracciones a decimales. La cifra entera son los 285 y se supone que esta cifra no tiene cifras decimales, por lo tanto la coma está en esta posición, al final. ¿Qué es lo que hacemos ahorita es para dividirlo para 10.000? Corremos esta posición de la coma, tantos ceros o tantas posiciones como ceros tenga la cifra. Como tienes 4 cifras, 4 ceros, movemos la coma 4 posiciones. Sería 1, 2, 3 y como no tenemos más números, aumentamos un 0. Sería la cuarta posición y aquí iría la coma. Como no tenemos más cantidades que colocar, aumentamos un 0 más. La cifra entera en este caso será 0. De esta manera estamos realizando la conversión centímetros a hectómetros. Entonces en este caso 285 centímetros equivalen a 285 10 milésimas de hectómetros. Si queremos hacer la regla de 3 como la anterior, también lo podemos hacer con las equivalencias correspondientes, es decir, un hectómetro equivale en este caso a 10.000 centímetros. 285 centímetros, ¿a cuánto equivaldrá? Hacemos la regla de 3, es decir, multiplicamos 285 por un hectómetro y dividimos para 10.000 centímetros. Los centímetros con los centímetros se van a simplificar y solo nos quedamos con los hectómetros. La división es la misma que habíamos visto hace un momento. Analicemos el siguiente ejercicio. De Loja a Cuenca existen 195 kilómetros y de Cuenca a Azogues 3.500 decámetros. ¿Cuántos hectómetros debe recorrer un ciclista en ese trayecto? Y luego pregunta cuántos kilómetros en total recorrería si tiene que regresar a Loja. Para este ejercicio, como ven, tenemos dos preguntas. En la primera pregunta, la distancia que hay desde Loja hasta llegar a Azogues, pero me pide la distancia en hectómetros y tenemos dos unidades diferentes, kilómetros y decámetros. Si hablamos de kilómetros a hectómetros, vamos de una unidad más grande a una unidad más pequeña, es decir, a multiplicar por 10. Y como de decámetros a hectómetros estamos yendo en sentido contrario, es decir, de una más pequeña a una más grande. Por lo tanto hay que dividir el valor exacto, hay que hacer dos conversiones. Empecemos entonces convirtiendo los kilómetros a hectómetros. En este caso 195 kilómetros, que es el valor inicial, como voy a convertir los hectómetros tengo que multiplicar por 10, es decir, 195 kilómetros equivalen a 1950 hectómetros. En el segundo caso tenemos que convertir la distancia de ahí de Cuenca a Azogues en hectómetros, perdón. Por lo tanto 3500, en este caso decámetros, como vamos a convertir de una más pequeña a una más grande a hectómetros, tengo que dividirlo por 10 porque hay un solo espacio entre las dos unidades. Podemos simplificar aquí toda la décima con la décima y nos queda 350, estos serían hectómetros. Por lo tanto, la distancia que hay desde Loja a Azogues en hectómetros tendremos que sumar la distancia número 1 o la distancia A con la distancia B. Hacemos el cálculo respectivo, 1950 sumado con 350 hectómetros. 0 y 0 suman 0, 5 y 5 son 10, llevamos 1, 9 y 3 son 12, y 1 que llevábamos 13, llevamos 1 y 1 sería 2. Es decir, que los hectómetros, la primera respuesta en este caso sería, el ciclista debe recorrer o recorre 2300 hectómetros de Loja a Azogues. Listo, esto sería la primera parte del ejercicio. Ahora pregunta, ¿cuántos kilómetros en total recorrería si tiene que regresar a Loja? Si consideramos que es la misma distancia de 2300 hectómetros, al momento de regresar a Loja tendría que ser el doble de esto, es decir, serían 4600 hectómetros. Pero esta cantidad la tenemos que convertir a kilómetros. ¿Cómo de hectómetros a kilómetros? Vamos de una unidad más pequeña a una más grande, tenemos que dividir. Es decir, los 4600 hectómetros los tenemos que dividir para 10. Y eso es lo que vamos a realizar en este momento.
Hacemos la conversión entonces dividiendo para 10, en este caso la equivalencia de hectómetros a kilómetros. Podemos simplificar aquí la décima con la décima y nos quedaría que el total, el recorrido total del ciclista es de 460 kilómetros. De esta manera estamos realizando la conversión de unidades de longitud. Por favor, revisen nuevamente los insumos si tienen alguna inquietud o hacerla a través de la plataforma en la sección comunicados.